Muy buenos días, amigos y amigas de Voces Cooperativa 1100, muy puntual empezamos el programa y como no podía faltar, hoy estamos con Gustavo Casiotti, que siempre nos trae datos sobre la economía, un análisis preciso, pero con una mirada distinta, una mirada del movimiento cooperativo, una mirada de producción, una mirada también como alguien que sabe mucho sobre pymes. Así que, buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Vanessa, muy buenos días. Como siempre digo, un gusto poder compartir una vez por mes este espacio que nos permite debatir, compartir algunos números de esta economía tan dinámica, fronteras adentro y por fuera también, porque convengamos que en estos últimos días también, con el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente, la disparada del precio del petróleo, nos ha puesto como país también en una situación de fuerte tensión. Así que entusiasmado como siempre con mi presencia en tu programa. Bueno, ¿qué programón vamos a tener hoy? Team auspiciantes y después regresamos. Con mucho gusto. Como dijimos al principio del programa, estamos con Gustavo Casiotti, que nos va a analizar la economía dentro y fuera del país también, ¿no? ¿Con qué empezamos? Porque me tiraste unos datos ayer, como unos ejes. Como para establecer una pequeña hoja de ruta. Vamos a tratar de tomar los 3 o 4 temas más importantes que tuvieron lugar en estas últimas semanas. Y yo empezaría, Vanessa, para tratar de compartir algunas consideraciones frente al último número de inflación. Bueno. Porque parecería que es un número que hoy por hoy no mueve la aguja y sería interesante ver qué hay detrás de ese 1,9% que anunció el INDEC. Porque se nos viene dando una situación muy rara en estos últimos tiempos de mileísmo, en donde la inflación baja, pero el consumo no remonta. Y frente a eso, preguntarte, ¿qué sentido tiene que el índice de precios, en este caso al consumidor, pueda ir bajando mes a mes si la capacidad de compra de la gente no se recupera? El mismo día que el INDEC informó la inflación de junio del 1,9%, por debajo de la del mes anterior, informó el valor de la canasta básica total, o sea, lo que tendría que ganar una familia integrada por 4 personas para no ser pobre, 1.531.000. Y en paralelo informó que el ingreso medio de la población se ubica en 728.000 pesos. Mitad. Entonces hay algo que no nos cierra. Cuando empezamos a bucear en los motivos, vemos que el valor de las tarifas, un tema sobre el que hemos hablado varias veces acá, parece que es determinante. Mira, te tiro 2 o 3 numeritos sin la intención de aburrirlos. Inflación promedio 1,9. Resulta que cuando vemos cuánto aumentaron los servicios, porque ese número se compone del aumento de los precios de los productos y de los servicios. Básicamente, te diría, las tarifas y el transporte aumentaron el 2,9%. Entonces, del 1,9 al 2,9. Y cuando vemos cuánto aumentó el rubro vivienda, luz y agua, que básicamente representa el incremento de las tarifas de los servicios públicos que paga toda la familia. Que uno lo ve cuando recibe las boletas. Tal cual. Bueno, aumentaron el 3,3%. O sea, ya nos ubicamos un 70% por encima de la inflación promedio. Y entonces acá empezamos a entender por qué, en definitiva, la inflación promedio puede bajar, pero lo que te queda para gastar una vez que pagás el transporte, el colectivo, la luz, el gas, que lo tenés que pagar indefectiblemente, porque si no te quedás sin esos servicios, es cada vez menos. Con lo cual, por más que los precios puedan bajar, si bien, insisto, y abro un paréntesis, es relativo, porque depende de la manera en que el INDEC mide, tomando en cuenta... Iba a hacer esa pregunta, claramente. Una canasta de hace más de 20 años, que no es representativa de lo que hoy consumimos. Bueno, aún con esa salvedad, lo que te queda es cada vez menos, y por eso, aunque los precios puedan llegar a bajar, la gente no tiene un mango para comprar. Es que en realidad... Y no solo eso, sino también impacta en el trabajo, ¿no? En la cantidad de trabajo, en lo que vemos que hay muchas pymes que van cerrando, comercios, restaurantes, y que eso también, porque si antes no me alcanzaba trabajando, imagínate sin trabajo, y que eso se va sumando, porque antes, qué sé yo, la familia, si ya había, trabajan los dos, ahora empieza a trabajar uno, bueno, creo que impacta desde lleno en un montón de otras circunstancias
que en realidad no refleja el 1,9 de ese por ciento de la inflación, ¿no? Y uno solamente tiene que hacer una cuenta en su casa, o sea, no estamos pidiendo que sea analista económico como lo podés ser vos, sino simplemente ser analista de su propia economía y te vas a dar cuenta de cómo ha aumentado los servicios, cómo ha aumentado también, hay que decir, los alimentos también, quizás ahora un poquito menos porque no hay consumo, no pueden aumentar mucho más, pero sí siguen aumentando, ¿no? La escolaridad, hay un montón de cosas que vos decís, che, no llego a fin de mes y no es que salí a pasear, salí a comer afuera, me fui de vacaciones. Bueno, creo que hay que empezar a mirar esa circunstancia para darnos cuenta de que a veces los números no es reflejo realmente de la situación que pasa cotidianamente. Te agrego, mira, 2 cuestiones. Vos hablaste del aumento de algunos productos. Voy a volver con el índice del mes de junio, me parece que es ilustrativo. Los alimentos, según el INDEC, aumentaron apenas el 1,3%. En principio, volver con lo que vos decías, bueno, ¿es representativo del aumento promedio de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas del grueso de los argentinos y de los marplatenses? Parecería que no. Y después te agrego algunos ejemplos para que nos demos cuenta que ese 1,3 en el mejor de los casos es meramente un promedio, porque, por ejemplo, el pan francés, un elemento básico prácticamente en todas las mesas. ¿Quién no come pan con manteca? ¡Wow, qué rico! ¿Y dulce de leche arriba? ¡Ay, dulce de leche arriba! Sí. Aumentó el 4,1% contra una inflación promedio de alimentos del 1,3%. Los fideos, el 3,4%. El jabón en polvo. No estoy hablando de productos sofisticados de limpieza. No, lo que usamos continuamente. Jabón en polvo, 3,9%. Y por el lado de los productos estacionales, sobre todo las frutas y verduras, te cuento que en este mes, en donde los alimentos apenas aumentaron el 1,3% según el INDEC, la papa aumentó el 4,8% y los tomates el 22%. Productos casi elementales de cualquier mesa marplatense que tuvo aumentos de precios, evidentemente muy por encima del promedio y que una vez más explican el por qué, pese a que la inflación baje, la gente no llega. Y termino con esto, aunque para algunos pueda ser un poco cuestionable la consideración. Hoy por hoy, en el marco de una inflación decreciente, resulta que para las familias endeudadas, que sabemos, después de este tema vamos a hablar, es un flagelo hoy por hoy en la Argentina por los niveles de endeudamiento y de morosidad, el hecho de que la inflación baje, vos sabés que opera en contra, porque en otros momentos familias endeudadas, personas endeudadas, veían cómo las cuotas de los préstamos se diluían por el efecto inflacionario. Hoy por hoy el peso de los intereses es tal que con una inflación que aunque sea en forma ficticia o aparente baja, hace que esas cuotas a lo largo de los meses no se diluyan por el efecto de la inflación y tengan un peso de plomo en el presupuesto familiar. Sí, y sin tener en cuenta, a veces las deudas son en las tarjetas con un interés que es astronómico y que cada vez el paquete se hace más y más grande e insostenible de poder pagar. Entonces, porque tampoco hay un control y una regulación desde ese lado cuando liberaron y dijeron, bueno, hagan lo que quieran. Creo que nosotros estuvimos hablando antes de toda esta situación, de qué podía venir, lo recordamos, ¿no? Y cuál era nuestra mirada sobre lo que podía suceder económicamente y lamentablemente se cumplió absolutamente todo lo que veníamos hablando. ¿O no, Gustavo? Sí, tal cual, Vanessa. Mira, y dejo picando para el próximo bloque un tema que vos acabás de introducir. Vos acabás de decir, bueno, se están diluyendo los controles en materia de tasas de interés o del cobro de comisiones. Imagínate qué escenario tendríamos frente a una inminente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un tema que te propongo hablar luego. Está buenísimo. Bueno, también cada tema me traes que está interesante, sobre todo para que la gente tome conciencia de que esto no es a mí no me llega, a mí la política o las decisiones que tomen los políticos no me afecta cotidianamente. Sí, te afecta y mucho. Entonces creo que esta es la manera de decir, bueno,
estamos pasando todas estas circunstancias no porque vos no te esmeres, no te esfuerces en el trabajo, sino también son las condiciones que desde las decisiones de los políticos o el sentido que le da al proyecto económico, bueno, te proponen más oportunidades o menos oportunidades, es así de simple. Entonces, uno puede tratar de hacer el esfuerzo, pero si tampoco el contexto, si yo quiero y pongo el esfuerzo, pongo todas mis ganas, abro un comercio, pero no hay consumo, porque la gente no llega a fin de mes, porque están pisados los sueldos y porque tenemos unos números que la verdad dan que hablar, sino para cuestionar, y vos decís, y bueno, entonces no es todo solo de lo que yo pueda esforzarme, ¿no? Individualmente, con esto de que quieren plantar de que uno puede salir solo y tiene que ver con su esfuerzo. Pero bueno, dejo también eso abierto para más adelante. Nos vamos quizás a la primera pausa y regresamos con este tema de la reforma del Estatuto del Banco Central. Me parece muy bien. 11:18 de la mañana, estamos con Gustavo Casiotti, como todos los meses tenemos un programón analizando la economía de nuestro país, y ahora quedó un tema bastante crucial también, ¿no?, para todos los ciudadanos argentinos, que tiene que ver con este proyecto de reforma del Estatuto del Banco Central. Vos sabés que me parece que es una cuestión clave que el gobierno está dispuesto a llevar adelante rápidamente, de alguna manera para entregarlo como trofeo a la directora del Fondo Monetario Internacional, que estaría supuestamente visitando el país en las próximas semanas, y el gobierno pretende consagrar la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Qué significa esto? En principio, pretende que el Banco Central pierda como función la construcción o el aporte a una economía con desarrollo equitativo y social, está expresamente consignada en la Carta Orgánica del Banco Central, que pierda la función para generar empleo y únicamente se concentre en el cuidado de las cuestiones monetarias. ¿Qué quiere decir? Que únicamente el Banco Central se ocupe de la inflación, porque de acuerdo a este modelo se considera que la inflación es la madre de todos los males. Controlando la inflación a través de la no emisión monetaria, parecería que el país entra en un grado de desarrollo superlativo. Frente a eso, la primera consideración: ¿por qué entonces, con una economía supuestamente acomodada desde lo macro, con una inflación decreciente, con superávit fiscal por lo menos hasta el mes pasado y con estabilidad cambiaria, sigue habiendo inflación? Porque puede bajar medio punto, subir medio punto, pero la Argentina sigue teniendo inflación. De hecho, hay una realidad que la hablamos en el bloque anterior que hace que los precios sigan aumentando, con lo cual parecería que es una verdadera falacia. Lo que pretende, en definitiva, el gobierno con esta reforma de la Carta Orgánica es impedir la emisión monetaria para que el Banco Central no tenga que financiar nunca más al Tesoro. Esto que parece una cuestión técnica, ¿qué implicancias tiene? Que el Tesoro, o sea, el gobierno, solamente se tiene que manejar con el excedente, o sea, con su superávit fiscal, en donde lo que ingresa sea mayor que lo que egresa. Ahora, hoy por hoy, bajo este modelo, la única forma de garantizar fondos parecería que es tomando deuda. ¿Cuánta más deuda vamos a tomar? ¿Cuánta más deuda? La deuda externa aumentó en el periodo de Milei cerca del 7%. La deuda nominada en dólares, no la que está en pesos, que el gobierno puede, este gobierno cualquiera puede acomodar de alguna forma, no, la deuda nominada en dólares aumentó en este periodo casi 24.000 millones de dólares. Y la otra posibilidad es seguir ajustando el gasto. O sea, ¿cómo? Planchando la obra pública, como se viene haciendo, poniendo en riesgo la seguridad de los argentinos, las rutas, porque no hay inversión en caminos, vos bien decís, en puentes o en obras de infraestructura necesarias además para pretender
una recuperación económica. No podemos soñar con hospitales tampoco, ¿no? Claro, entonces se pone en jaque no solamente la vida misma de los argentinos porque se deteriora la prestación de los servicios de educación, de salud, sino que tampoco el Estado participa en la generación de obras que pretenden o aspiran las posibles inversiones locales o de afuera para venir a poner la platita en el país para el desarrollo de actividades productivas. Es una encerrona terrible. El gobierno está entrampado, al menos desde lo económico, porque, ¿por qué digo que únicamente puede sostener este esquema con más deuda o seguir ajustando el gasto que no se sabe hasta cuánto más puede achicar? Porque no hay excedentes más. Los últimos números correspondientes al mes de junio ubican al gobierno en una situación de déficit fiscal. O sea, hasta hace unos meses le sobraba, pero con el desplome de la recaudación impositiva, eso iba a decir, producida por dos cuestiones. Primero, una reducción autoinfligida por el propio gobierno cuando tomó la decisión política de bajar los derechos de exportación. O sea, las retenciones, se bajaron las alícuotas y por ende el Estado recauda menos. Después vos me dirás, bueno, ¿estaba bien bajar? ¿No estaba bien? Lo cierto es que el Estado sacrificó ingresos fiscales, ¿verdad? Y en paralelo, el derrumbe de la actividad económica, lo vemos en los números de la industria, de la construcción, del comercio, hace que lo que el Estado cobra por esa actividad en concepto de IVA, de impuestos internos, de impuesto al débito crédito bancario, por ejemplo, haya disminuido también. En ese marco, y pese a que en este último mes el gobierno dejó de pagar lo que tendría que haber pagado en el mes y lo pateó para el mes siguiente, como por ejemplo los aguinaldos del sector público y los sueldos y aguinaldos de las universidades públicas, pese a eso, a tirar la pelota para el mes siguiente, o sea, para julio, pese a eso, dio déficit fiscal. Entonces, en este marco parecería que la única manera de solucionar la encerrona es con más deuda. De allí esa pretensión de volver a los mercados, que baje el riesgo país. Un riesgo país que, si bien había rozado los 400 puntos con el despelote de la guerra de Medio Oriente y la modificación en la política de aranceles de Donald Trump, que entró en vigencia a partir del día de ayer, se disparó al menos hasta los 450 puntos, con lo cual parecería que la posibilidad de que los mercados, entre comillas, sigan apostando o dando guita a la Argentina está cada vez más lejos. Me dejaste sin palabra, básicamente, porque ¿cómo hacemos? La pregunta es, desde nosotros, ¿qué podemos aportar para que uno pueda entender no solo esto que está sucediendo y todos los datos que vos estás dando, sino también decir, bueno, ¿cuál sería una de las soluciones? No quiero decir la solución porque nadie es dueño de la verdad absoluta, pero por lo menos intuitivamente yo digo, bueno, a ver, básicamente necesitamos producción, necesitamos que la Argentina exporte más de lo que importe, que no se vayan los dólares, porque así como entran los dólares, también salen los dólares por no sé, por el turismo y por el pago de compras que se hacen al exterior. Entonces, ¿cómo hacemos como para empezar a decir, bueno, cuál sería el camino? ¿En qué brete te metí? Mira, voy a utilizar una metáfora y que de alguna manera refleja, me parece, lo que está pasando hoy en el marco de este modelo económico en donde se viene deshojando la margarita. Porque no hay duda que hay una imperiosa necesidad de que de una vez por todas la economía arranque, de que se dé un proceso de recuperación económica, sobre todo en clave de un año electoral, el 2027. Ahora, la gran pregunta que nos debemos hacer es ¿por dónde vendrá esa recuperación? ¿Por dónde puede venir una recuperación económica? En principio, por los salarios. Salarios que recuperen capacidad de compra dinamizan la economía, claro que generan más demanda, las fábricas producen más, al producir más pagan más impuestos y se inicia la rueda virtuosa de la economía. Ahora, resulta que cuando vemos la radiografía de la evolución de los sueldos desde finales de diciembre del 2023 a la fecha, nos encontramos que a los que mejor les fue a los empleados formales,
en blanco del sector privado que perdieron más de un 2% en términos reales. Cuando vemos lo que pasó con los empleados del sector público, que más allá de las consideraciones que algún oyente puede hacer, bueno, pero en realidad muchos son ñoquis, unos trabajan por la mitad, no son eficientes, al margen de eso, que será otra discusión, son consumidores, porque con sus ingresos gastan, consumen y activan la economía. Bueno, en promedio perdieron en estos 2 años más del 10% de la capacidad de su sueldo. Y cuando nos focalizamos en los empleados públicos nacionales, no los vinculados con la jurisdicción social, sino los nacionales, perdieron más del 36%. Entonces, en un marco de aumentos de sueldos o de paritarias que vienen empatando o ubicándose por debajo de la inflación, parecería que no hay recuperación posible por el lado de los sueldos. O sea, hoja de la margarita que no garantiza recuperación. Ensayemos la posibilidad del lado de la inversión. Es lo que venimos escuchando. La recuperación económica vendrá a partir de la inversión, claro. Pero el propio INDEC informó que en el primer trimestre del año la inversión, o sea, definitiva, los fondos que se aplican a la compra de maquinaria o de nuevas tecnologías para potenciar la producción, cayó el 11%. Entonces, buceando en la información pública, leemos que en realidad lo que se está esperando es la inversión externa. Por eso el RIGI, el SuperRIGI, el RIMI. Pero claro, cuando vemos los números fríos, dato, no relato, nos encontramos que en el último mes, según el propio INDEC, en realidad hubo repatriación de capitales, sobre todo por el lado del sector petrolero. O sea, en cambio de entrar, se fue más de lo que entró. Fuga. Por cerca de, creo algo así como $700 millones. Y en el acumulado del año, si bien hubo meses en donde entró más de lo que salió, en el neto quedamos en rojo en $85 millones. En el acumulado de la gestión de Milei se fueron neto. O sea, neteando contra lo que entró, perdimos $1.200 millones. Entonces, evidentemente, la palanca de la recuperación no va a venir de la inversión. Y te doy un dato más, no quiero aburrir. No aburrís, al contrario. Según un último informe de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, hizo un informe reciente, salió hace creo que 15 días, sobre el impacto de la inversión externa, de la guita que viene de afuera, que se aplica en los distintos países de América Latina, Argentina incluido. Y la curva por cada $1.000.000 es decreciente en materia de generación de empleo. O sea, cada $1.000.000 a lo largo de los años impacta cada vez menos en la generación de puestos de trabajo. Y eso está relacionado con el tipo de inversiones. Claro. Y termino con esto. Por cada $1.000.000 que se invierte de afuera, por ejemplo, en el sector textil, se generan 8,3 puestos de trabajo. En el sector automotriz, 3,8. ¿Sabés cuántos son los puestos de trabajo que genera el sector energético? Por ejemplo, vinculado con el petróleo, con gas, con las energías, que son el grueso de las actividades, junto con la minería, que de alguna manera se está motorizando o está sosteniendo el crecimiento económico de estos últimos tiempos, 0,38. Entonces empezamos a entender que aún con inversión externa, no hay derrame por el tipo de actividades sobre las que se invierte. No hay derrame ni en la agregación de valor, porque vos lo dijiste anteriormente, son actividades extractivas, ni tampoco en la generación de puestos de trabajo. Con lo cual ya repasamos 2 motivos posibles de recuperación. El salario, que vos me desaprobaste, porque me dijiste no, por ahí no es, y la inversión, que con los números que acabamos de comentar, tampoco parece que va a venir. Si te parece, en el próximo bloque tratamos de ensayar 2 intentos más. Bueno, bien. Procurando que el segundo sea en definitiva el lado por donde podemos pensar un país mejor para todos. Me encantó. Vamos a la segunda pausa.
11:34 de la mañana y estamos analizando la economía interna y posibles soluciones con Gustavo Casiotti, una persona que tiene muchísima trayectoria en análisis económicos. Así que te voy a dar la palabra nuevamente. Nos quedó pendiente, Vanessa, seguir buceando en posibles elementos que garanticen la recuperación, que es una necesidad imperiosa de todos los argentinos, de las enormes mayorías, y me parece que también del propio gobierno, pese a que está empecinado en sostener determinados esquemas, necesita que esta recuperación se verifique, por lo menos desde lo discursivo, es lo que vienen planteando, si bien a nuestro entender vienen tomar medidas que atentan contra esa posible recuperación. Hablaba anteriormente del salario como posible palanca, que evidentemente no se viene verificando porque los salarios vienen perdiendo frente a la inflación. Hablamos de las inversiones, que son una promesa fabulosa supuestamente para reactivar la economía, pero que no lo estamos viendo en función de los números oficiales. Y otro tema sobre el que el gobierno viene insistiendo en estos últimos días, sobre todo, está vinculado con el crédito como palanca para la recuperación. Sin embargo, te cuento que viendo los números de la mora que mes a mes vienen aumentando tanto para empresas como particularmente para las familias, parecería que por ese lado no hay viabilidad posible. Mira, los últimos números dan cuenta que la mora para el mes de mayo, última información disponible, se ubica casi en el 16%. Estamos hablando de cerca de 5.800.000 personas que tienen atrasos en alguna de las deudas tomadas que reviste, por ende, el carácter de deudor moroso. Y eso las expulsa automáticamente del sistema como sujetos de crédito. Con lo cual, pensar en una recuperación con una masa de casi 6 millones de argentinos sobre un total de 20 millones que hoy por hoy tienen algún tipo de deuda, aleja cualquier posibilidad de que el crédito pueda apalancar la recuperación cuando tenemos 6 millones de personas que no están en condiciones de tomar crédito precisamente porque están endeudados y con atrasos que los convierten en morosos. Y que te digo una cosa y abro un paréntesis, esa deuda también tiene que ver mucho con alimentos, con necesidades básicas. Es muy interesante lo que vos planteás, sobre todo para refutar las últimas declaraciones del vocero presidencial, que osó decir que en realidad las familias están endeudadas por culpa propia, o sea que la culpa la tiene la víctima, porque no tienen educación financiera y andás a ver en qué gastaron. Bueno, coincido completamente con vos. El grueso, por no decir casi la totalidad del endeudamiento que se ha verificado en este año y pico, un poco más, sobre todo cuando el crédito, después de la debacle producida por la devaluación y bien arrancó este gobierno, permitió sostener o disimular niveles de consumo, se tomaron créditos que hoy por hoy no se pueden pagar, pero se tomaron casi en su mayor parte para pagar gastos corrientes. No hubo créditos, en promedio siempre, ¿no? Sí. Vinculados con la renovación de artículos para el hogar, de bienes duraderos. Generalmente en lo que vemos en estos últimos tiempos es que se toman préstamos o se atrasan con el pago de la tarjeta y solamente se paga el mínimo, se toman préstamos personales para pagar la olla, que hace que la situación sea a su vez más gravosa. Claro. Y cuando vemos la situación de los bancos privados, vemos, insisto, información pública del Banco Central, que no vienen prestando, que no crecen en el nivel de colocaciones. Los bancos no prestan porque hay un nivel de morosidad importante que hace que sean más precavidos, claro, porque los posibles tomadores, como dijimos, no califican y porque los bancos vienen extremando las medidas de precaución porque el aumento de la mora, o sea, el atraso en el pago por parte de los deudores, hace que impacte negativamente en sus balances, porque tienen que previsionar parte de esa deuda que impacta en el cuadro de resultados como pérdida. Y eso obviamente desmejora la situación y la calificación de los mismos bancos. Entonces, una situación muy compleja que nos obliga a pensar que por el lado del crédito, la recuperación, por lo menos por lo que vemos hoy por hoy sobre la mesa, no va a venir. Vamos a tratar de ensayar un cuarto elemento, porque
frente a estos caminos que se cierran, el gobierno pretende garantizar esa recuperación, ¿sabes por dónde? Por un lado, por los dólares del colchón, a través de la ley de inocencia fiscal y de lo que sería la ley de inocencia fiscal 2, cuyo proyecto acaba de presentar en el Congreso el miércoles pasado, que más allá de cuestiones técnicas vinculadas con la forma de presentar la liquidación del impuesto a las ganancias, implica per se un blanqueo. Y la segunda pata está relacionada con la ingente suma de dólares que están depositados en el sistema bancario, más de 40.000 millones de dólares depositados en los bancos argentinos, que hoy por hoy no se pueden prestar por disposiciones legales preventivas, sino a los exportadores, porque generan las divisas para cancelar esos préstamos en dólares, o aquellos que cuenten con garantía de empresas exportadoras. El gobierno está buceando la posibilidad de modificar la ley, porque esto está garantizado legalmente y habría que avanzar en el Congreso con una modificación de la ley para flexibilizar las condiciones y que esos dólares que hoy se pueden prestar puedan prestarse a cualquier hijo de vecino. Y de esta manera, el gobierno mataría dos pájaros de un tiro. Por un lado, garantizaría teóricamente la recuperación económica, mayor inversión, generación de puestos de trabajo, y en paralelo le permitiría aumentar las reservas del Banco Central, porque cada vez que se liquida un préstamo en dólares, el que toma el crédito recibe los pesos equivalentes y los dólares engrosan las reservas. Pero claro, ¿sabes cuál es el obstáculo? El fantasma del 2001, cuando los deudores en dólares no generaban los dólares para pagar sus deudas. ¿Por qué? Porque había descalce de monedas. Se endeudaron en dólares, pero generan pesos, y a veces ni siquiera pesos porque se quedaban sin laburo o las empresas bajaban las persianas. Este tema está normado a nivel internacional y el país, a partir de esa experiencia, está blindado legalmente. Por eso, para avanzar en esta modificación, hay que modificar la ley. Un llamado de atención, una alerta, porque todo indica que se pretende avanzar sobre esta ingente suma de dólares. Estamos hablando de 40.000 millones de dólares, de los cuales prestados genuinamente a exportadores hay cerca de 23.000, que eran 17.000 millones de dólares que el gobierno está tratando de ver cómo los usa para garantizar la recuperación, en un marco en donde, como vos bien decías al principio, parecería que dólar que entra en este modelo económico, dólar que se va. Un solo dato y no termino. No solo uno, para mí dólar... ¿Unos cuantos? O sea, mirá, claro. Te doy un dato. En el acumulado de los 5 meses del año, la balanza de bienes, producto de nuestro comercio exterior, de las exportaciones, del agro, de la minería, bueno, generaron cerca, suponte, de 13.000 millones de dólares. Prácticamente la totalidad en el mismo periodo se fue para el pago de tarjetas, de turismo, de intereses y de dividendos de las empresas. O sea, entró por un lado, y salió por el se otro. fue por el otro. Con lo cual, me parece que ahí también tenemos una grave dificultad, sobre todo en el marco de la volatilidad internacional, sí, claro, de los precios del petróleo, que aumenta el valor de las importaciones y demás. Bueno, te la dejo acá y la próxima vamos a tratar de ensayar un mecanismo virtuoso para que esta economía argentina pueda encontrar la posibilidad de recuperarse. ¿Me lo prometés? Porque si no, ya me voy con la cabeza gacha. Te lo había prometido para este bloque, pero te engañé. Me engañaste. Nos reservamos para el próximo. Nos reservamos. Bueno, entonces nos vamos al último bloque y volvemos con una solución positiva. 11:48 de la mañana y ya nos queda unos minutitos y me prometiste lo que se promete se cumple. Bueno, vamos a intentarlo porque vos sabés que toda vez que se genera algún tipo de intervención en materia económica, siempre está este gran desafío de tratar de cerrar o con una buena noticia o con una mirada esperanzadora.
y al mismo tiempo insistir en que es necesario plantear cuál es la realidad para poder ser conscientes de cuál es el contexto en el que nos manejamos. Mal podemos planificar si no sabemos dónde estamos parados. Exactamente, eso te iba a decir. Las mejores decisiones se toman sobre los datos y sobre la realidad. Mirá, en principio, volviendo con la parábola de la margarita, y después de haber deshojado tantas opciones Pobrecita, que claramente fueron infructuosas, me parece que tendríamos de una vez por todas apelar al sentido común y encontrar, volviendo con la margarita, ese pétalo blanco que nos permita garantizar un proyecto que ponga a la industria nacional, al mercado interno y a la defensa soberana de nuestros recursos naturales sobre la mesa. No por una cuestión ideológica o meramente conceptual. Cuando nosotros decimos que las actividades perdedoras, según información, insisto, del propio INDEC, que son la industria, la construcción y el comercio, generan más del 45% del empleo, mientras que las actividades que resultan ganadoras bajo este modelo extractivista apenas generan el 9%, nos podemos dar cuenta con total claridad por dónde tenemos que construir el camino. Cuando vemos que el grueso de nuestras exportaciones, a partir de una apertura indiscriminada de importaciones, hace que nos quede cada vez menos de esas divisas, o que, por ejemplo, la industria metalúrgica, según un último informe de ADIMRA, que es la asociación que agrupa al sector, dio por segundo mes consecutivo una pérdida de cerca de 5 puntos, en donde evidencia un fuerte deterioro en la producción de bienes de capital de maquinarias porque se derrumbó la actividad económica y los pocos que incorporan maquinaria lo hacen importada, claro. O sea, traen máquinas de afuera. Es más, en materia de construcción, por ahí hago una pequeña disrupción. Hay un reciente informe del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Buenos Aires que da cuenta de la situación de alarma por la que atraviesa el sector, y cuando enumera los ejes o las problemáticas incluye, por ejemplo, la importación de insumos, repuestos o materiales de construcción, incluso de casas terminadas de origen, por ejemplo, China, que vienen en contenedores. Entonces, hoy por hoy, la inflación... Yo vi 4 de esas ya. Bien. Ya vi 4 de esas. Eso obviamente atenta contra el trabajo profesional, contra la mano de obra de la construcción, contra la venta de materiales de construcción, de insumos, de repuestos. Entonces, evidentemente, volviendo con lo que planteábamos, será necesario volver a recurrir al sentido común y apalancar las actividades que generan valor agregado, que consolidan nuestra soberanía y que le dan laburo a la gente, que son después los que van a consumir y alimentar la rueda virtuosa. No es tan difícil. No, bueno, está bueno como lo terminaste la frase, porque no es tan difícil. O sea, es sentido común. Si uno necesita trabajo para poder consumir y que la rueda económica funcione, bueno, vayamos por aquellas industrias que generan la mayor cantidad de trabajo. Y acá voy a poner también el foco en algo que vos sabés muy bien, que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas incluidas en esas pequeñas y medianas empresas. Entonces, tenemos que ir por aquellas empresas que dan la mayor cantidad de trabajo, que generan el consumo necesario para que se siga haciendo más, para que haya demanda, y también proponernos como Estado. Y esto es algo particular mío, que vengo viendo las noticias, y con esto de que todo el mundo tiene el foco en los recursos naturales de la Argentina, decir, bueno, ¿por qué no se pone la Argentina realmente, con los científicos que tenemos, con los profesionales que tenemos, a explotar esos recursos, pero que queden acá en la Argentina y que sean nuestros, ¿no? O sea, mi pregunta es eso: ¿por qué siempre mirar afuera para que vengan, inviertan y todo lo demás? ¿Por qué no hacer los fondos directamente desde nosotros? No podemos, bueno, pero en asociación con. No, te doy todo y dame un 5% de lo que vos ganás durante 30 años no pagás. No. O sea, me parece que hay una gran, digo en términos genéricos, ¿no? Lo que uno ve, una gran desaprensión sobre los intereses nacionales y una clara afectación o cruce de intereses concretos que permiten
yo no sé si llamar el engrosamiento del bolsillo o la acumulación de poder en cabeza de algunos en función de estas dádivas o entregas que efectúan del patrimonio nacional, porque otra explicación no podés tener. Es lo que vos decís, otra explicación no hay, sobre todo cuando uno mira, ¿no?, el sistema científico que está en riesgo total, si no es que ya está casi destruido, unos científicos que de renombre tenemos. Uno de los pocos países, para que vean la importancia de los científicos, uno de los pocos países en el mundo que tiene una ciencia nuclear, ¿no?, que puede hasta vender hacia afuera. Entonces, si tenemos la capacidad científica, si tenemos los ingenieros necesarios, bueno, que empiece a aparecer el recurso para que quede acá todo lo que tenemos que explotar, porque, a ver, toda esta campaña que se hizo de la Argentina y todo lo demás, tiene que ver con que hay que dividir para que se puedan quedar con todos los recursos naturales que nosotros tenemos, agua, me sale el litio. Litio, no me salía la palabra, litio, petróleo, gas, bueno, la pesca incluida, ¿no? Los últimos caladeros, si no decir el último caladero grande que queda en el mundo. Entonces, creo que nos tiene que ganar el sentido común, nos tiene que ganar ese corazón argentino que nosotros tenemos y decir, bueno, pongamos en la obligación y la responsabilidad de aquellos que nosotros le ponemos el voto y la representación, que cuide nuestra soberanía, que cuide nuestros recursos, porque en realidad es nuestro, es de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que habitan esta tierra. Entonces, creo que es por ahí que tenemos que empezar a mirar y exigir a nuestros dirigentes que tiene que ser la mirada, porque dejen de estar de afuera. Yo estoy podrido de esto, de que importemos, no, porque al otro. No. Tenemos que mirar qué es lo que tenemos nosotros y cómo nosotros lo podemos sacar adelante. Porque no somos un país que no tiene materia gris, por decirlo de una forma, sino que sí lo tenemos. Bueno, a ver, me parece que cortito, un claro ejemplo de esta materia gris y el grado de desarrollo científico-tecnológico pasa justamente por el área de la energía nuclear, claro, en un marco en donde en estas últimas semanas se ha avanzado en el despido de trabajadores, de técnicos y de científicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y en donde se detuvo, y esto lo quiero puntualizar porque me parece una verdadera tragedia, el desarrollo del Karen 25. Es un pequeño reactor nuclear capaz de abastecer de electricidad a una ciudad entera, que tenía, esto se estaba desarrollando en la ciudad de Lima, en la provincia de Buenos Aires, un grado de desarrollo total de obra del 80%. Estábamos en un nivel de desarrollo por delante de un desarrollo similar que estaba encarando tanto China como los Estados Unidos, y, oh casualidad, violentando los intereses soberanos y la defensa de los intereses de nuestro país, se detuvo, y hoy por hoy el cilindro que contiene el reactor está inundado, sus alrededores con pastizales de varios metros, y un equipo técnico que se había incorporado de altísimo valor, que está en forma contigua a este reactor, cubierto apenas con unas lonas. Es una situación de desidia y pérdida de soberanía, en donde los científicos altamente calificados se desvincularon, sea porque fueron despedidos o porque en función de los magros sueldos migraron al sector privado, y, oh casualidad, y lo denuncio desde esta mesa, están trabajando para una empresa del exterior de capitales iraníes, radicada en Estados Unidos. Digo, qué contradicción aparente, en el marco de la guerra que en Medio Oriente sostiene Irán con los Estados Unidos, parece que eso no afecta a los negocios, y que cooptó prácticamente la totalidad de los científicos y técnicos argentinos que estaban trabajando en el proyecto del Karen 25. Entonces, como argentinos debemos preguntarnos a quién le sirve esto, ¿no? ¿A quién le sirve que la Argentina no levante la cabeza porque somos capaces? Bueno, es hora de que pongamos nuestro granito de arena cada uno de nosotros y apostemos por un proyecto de país totalmente soberano. Nos tenemos que ir, Gustavo, porque
no nos queda otra. Yo me encantaría seguir 2 horas más, pero viene un programa acá de Boca, así que gracias. Por mi parte, gracias nuevamente y me despido replicando lo que vos acabás de decir. La salida, a nuestro entender, es cooperativa y pyme. Me encantó. Nos vemos hasta el próximo sábado. Auspiciaron Voces Cooperativas, A Cooperar, Educación Cooperativa, ANCOOP, la Mutual de FECOAPORT, Cooperativa Batán, compromiso en su ciudad, Copetel, actualización permanente, FECOAPORT, Federación de Cooperativas Portuarias, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Historia Legítima, Remicop, una empresa cooperativa, Seguros Rivadavia, compromiso y seriedad.